Saludos, mi nombre es Alejandro Páez y en este video es más una continuación del anterior, donde estaremos agregando más cosas al programa que ya tenemos de Read Chart by Chart. Entonces, en esta ocasión, lo que hay que hacer es agregar una columna de datos a nuestro datos.csv, pedirlos por consola y que este contenga lo que sería el sexo de la persona, la edad, si es mayor o menor, si tiene licencia o no y si tiene vehículo o no. Entonces esto debemos hacerlo codificándolo en un entero de 4 bits, que ya explicaré luego cómo funciona esto, guardarlo y la lectura del archivo. Esto es algo nuevo realmente y a su vez decodificarlo. Cuando lo vayamos a leer, hacer una decodificación de la columna datos con el argumento comando de línea "-r". Entonces la codificación funciona sencilla, simplemente es un entero de 4 bits, o sea, del 0 al 15, entonces en lo que el primer bit del número significa si es masculino o femenino, 1 masculino, femenino 0, mayoría de edad sí es 1 y no es 0, licencia para conducir y así tal cual. Entonces, para poner un ejemplo más claro, por ejemplo, si tenemos 15, el 15 entero de 4 bits serían 4 unos y esto significaría que la persona cumple con todos los requisitos. Lo mismo pasa con su caso contrario, que sería 0. Sería que el 0 en sus 4 bits no cumple con ninguna, o vamos a decir es femenino, no es mayor de edad, no tiene licencia y no tiene vehículo. Básicamente es una codificación donde nos guiaremos de operadores booleanos tanto como para saber si el bit está encendido o no, o para encenderlo. En este caso aquí tengo unas pruebas que estuve haciendo. Esta prueba, así es como en el main tienes que poner un parámetro, son dos parámetros realmente para saber el número de argumentos que tienes y el argumento de comando de línea en sí. O sea, este es el argumento realmente. Como podemos ver, lo único, o el primer if que hice, lo único que hace es que te dice, o sea, te pregunta primero si tienes más de 2 argumentos de comando de línea, porque la llamada al programa funciona como 1, y entonces el siguiente sería nuestro comando. Por ejemplo, en este caso, en el arreglo, se está guardando en el 0, se está guardando lo que sería el programa, y en el 1 sería lo que sea que pongamos a la derecha, o separado por espacios, mejor dicho. Entonces, aquí preguntamos si eso es igual a R, a menos R, y listo. Entonces, como es un programa sencillo, simplemente, o para cuando lo vayamos a pasar al programa real, esto sería un else donde se estaría haciendo todo lo del programa. Entonces, por temas de prueba, lo estuve haciendo aquí, más o menos. Entonces, declaramos una variable A, que inicializada en 0, donde, un char B, o sea, un simple carácter, y lo que vamos a estar haciendo es, por ejemplo, pedimos el sexo masculino y femenino, lo guardamos en una variable. En el caso del completo, o por ejemplo, como aquí, es que reutilizaremos la misma variable por temas de memoria y eso. Entonces, aquí está lo interesante, la condicional. Simplemente preguntamos si la variable es mayúscula, porque no sabemos si la persona, o también puede ser minúscula, no importa, pero el punto es que hay que estar seguros de que lo que sea que nos vayan a pasar esté en mayúscula o en minúscula. Entonces, mejor lo hacemos nosotros, comparamos. Si esto es m, significa que va a ser un OR 1. Dígase que como está en 0 y nosotros vamos a hacer un OR 1, esto va a ser una simple suma y listo. O sea, los va a comparar con la tabla de valores, con la tabla de verdad, y le va a dar que sí, o lo va a encender, se podría decir en palabras llanas. Lo mismo hace en todos los otros, la única diferencia es el bit. Por ejemplo, 1, 2 para el segundo, 4 para el tercero y 8 para el último. La misma lógica, simplemente pedimos la variable, vemos que está en mayúscula, y si está en mayúscula sí, si no, no haga nada. Entonces, para decodificarlo es interesante, utilizamos AND, donde AND nos va a decir si está encendido. En este caso solamente compara si está encendido o no. Por ejemplo, si hay un bit en 1, básicamente aquí nos está diciendo hay un bit en 1, entonces es masculino.
si hay un bit en 2, si hay un bit en 4 y si hay un bit en 8. Y entonces, para probarlo, por ejemplo, vamos a hacer que cumpla todos los requisitos: mayor de edad, licencia y vehículo. El número llano, entonces por tema visual, sería 15. Y es masculino, es mayor de edad, tiene licencia de conducir. Estos serán los datos decodificados. En caso de que sea femenino, no cumpla la mayoría de edad, no tenga licencia, no sé qué, entonces el número llano o el número real sería 0 y no cumpliría, o vamos a decir está en 0, están apagados los bits. Entonces, entendido esta parte, vamos a pasarlo a lo que sería el programa. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es agregar nuestro argumento de comando de línea. En caso de que no lo sepamos, aquí por ejemplo el C++ te ayuda o te dice lo que tienes que poner. No es necesario, puede ser cualquier cosa, pero por temas de la documentación y eso vamos a ponerlo como mismo lo pide C++. Lo que podemos hacer entonces, vamos a declarar una variable que se llame dato y un entero que se llame el código, que vamos a ir sumando, o el número, para luego ir haciéndole los ORs y eso. En mi opinión, yo pienso que se debería pedir lo que sería las variables mediante tengan lógica en el programa, no pedirlas todas juntas. Por ejemplo, después de que te pide el apellido, podemos pedir el sexo de la persona. En este caso lo escribimos igual. Y entonces, como no se pide, no lo voy a pedir con sin o con scanf, porque ya tenemos el método. La idea de este ejercicio es crear nuestro propio método getString, como expliqué en otros videos. Entonces vamos a hacer uso de ellos mismos para no tener que complicarnos. Entonces, luego que hacemos uso de este método, podemos decirle que lo ponga en mayúscula o que nos compare el dato. Entonces ese dato tiene que ser masculino. Para utilizar la misma variable, lo que podemos hacer es aprovecharnos de que un string es una regla de caracteres. Entonces simplemente almacenamos lo que sería el carácter o la primera letra, la M, y bueno, en este caso podría ser mmf. Entonces así en cada uno que lo vayamos pidiendo le ponemos dato 0 y estaríamos reemplazando la misma variable para todos los casos. Entonces hacemos uso de nuestro superoperador OR y le decimos que encienda lo que sería el bit 1. Por temas de prueba vamos a hacer un code y vamos a ponerle esto. Listo. Ahora cuando pongamos masculino y femenino vamos a poner un nombre. Entonces si ponemos M, 1. Ahora es que estaba pensando en F, entonces si ponemos F debería dar 0. Perfecto. Significa que está funcionando bien, porque en caso de que no pongamos F, bueno, vamos a inicializarla en 0 para estar seguros, pero sí, en caso de que pongamos F debería dar 0. Entonces, con esta lógica podemos quitar esto ya. Esta es básicamente la lógica que vamos a utilizar también para los demás. Entonces, luego de que nos pida la edad, ahorros, podemos decirle que luego de que nos pida la edad, nos pida lo que sería tiene licencia o licencia directamente. En este caso sería un sí o un no. Entonces básicamente es lo mismo. Pediríamos, hacemos uso del dato, y el dato en 0 le decimos que nos utilice, bueno, el dato realmente es el tercero, porque aquí la edad me estaba faltando, es if edad es mayor o igual a 18, entonces código va a ser
vas a hacer un OR en 2 o con el 2. Aquí hicimos dos pájaros de un tiro, aquí solamente faltaría esto. Y como último, copiamos nuestra lógica. Si tiene vehículo lo podemos pedir aquí mismo, así que vamos a ponerle vehículo, sí o no. Y ya estaríamos completando, sí, y aquí 8. Ya estaríamos completando lo que sería la codificación. Aquí estamos codificando lo que sería nuestros datos para solamente tenerlo dentro de un número, para eventualmente cuando lo leamos poder decodificarlo. Vamos a imprimirlo, entonces cualquier cosa, masculino, ahí me faltó un, pero vamos a seguir, entonces mayor de edad, sí, también me faltó otro, y sí, da 15, o sea que estamos codificando bien. En este caso, lo que nos faltaría es agregar saltos o endlines aquí, aquí, y también me dio uno aquí. Esto se podrá hacer de varias formas, pero lo agregaré así para más fácil. Entonces, no sé qué, aquí vamos a ver si los saltos están bien. Bien, ok. Entonces está listo. Ya tenemos en la variable código la codificación. Lo siguiente que tenemos que hacer, si esto todo se pide, ok. Lo siguiente que debemos hacer es, bueno, lo de la línea de comandos. Entonces le decimos, todo esto es toda nuestra aplicación. Entonces para poder cambiar la aplicación, por así decirlo, vamos a decirle que el argumento, vamos a hacer una comparación. Primero, como expliqué anteriormente, debemos saber si este argumento es mayor o igual, ¿sí? Es mayor o igual a 2, y que el argumento, debemos convertir en string el argumento de línea número 1, y en este caso vamos a ponerlo entre paréntesis, que sea igual a menos r, entre comillas. Entonces, para hacer una prueba rápida, entonces si no, son else, todo este código, o sea, se podría hacer con un switch o de varias formas más, pero con el tema de que solamente es un comando, vamos a ponerlo completamente. Vamos a poner que funcionó y ya. Para hacer esto, o para pedir un parámetro, nos vamos aquí a execute parameters, ponemos -r, y cuando buildemos nuestro programa funcionó. Significa, para ponerlo de otra forma, que por ejemplo nos vamos a la carpeta donde está nuestro programa y se llama captura.exe. Captura.exe corre normalmente así, pero si le ponemos un argumento, el argumento -r, se transforma en el programa, por así decirlo, y nos corre todo lo que pongamos aquí. Entonces en este caso, todo lo que pongamos aquí va a ser nuestra lectura del archivo. Entonces, para leer el archivo utilizaremos string. No, o sea, entre muchas cosas que utilizaremos está string stream. También utilizaremos getLine. Recomiendo leerse todas estas, o sea, la documentación de ifstream. Empezaremos con ifstream, la documentación de C++, iba a decir. Necesitamos ifstream para poder abrir el archivo en modo lectura, se podría decir. Lo de getLine es para ir leyendo la línea por línea, string es para algunas conversiones que vamos a hacer luego, y utilizaré vectores porque me parecieron interesantes. Además es una buena práctica y están muy buenos. O sea, lo que me gusta de los vectores realmente es todos los comandos o todas las propiedades que nos da, por ejemplo con arreglos. O sea, porque esto es
Es casi lo mismo que un arreglo, pero tiene muchísimas propiedades que nos ayudan a poder hacer el trabajo más fácil. Y por ejemplo, miren todas las cosas como borrar elementos o insertar, y tiene iteradores y tiene muchas cosas que realmente me parecieron interesantes cuando estaba creando la idea para hacer este programa. En este caso, lo primero, bueno, vamos a ir declarando nuestras variables que vamos a necesitar para una línea, para ir leyendo línea por línea. También nuestros dos vectores, que serían, así se declararía un vector. No sé, vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle que eso es como la matriz, o vamos a ponerle datos, porque mi idea es utilizar dos vectores realmente. El primero, que sería los datos, y el segundo sería como datos línea, vamos a llamarlo así. O sea, porque primero voy a obtener el archivo completo, o esa es la idea, y luego voy a obtener del archivo completo línea por línea. Entonces, por eso, esto sería básicamente mi idea. Vamos a ver si sale. Entonces, obtenemos el archivo, vamos a llamarlo lector, por ejemplo, y el archivo se va a llamar entre comillas, data.csv. Lo bueno que tiene el lector es que podemos poner un comando tal que así, is open. Entonces así sabemos si está abierto. Aquí se podría poner como un else, y en caso de que no pudiera abrirlo. Así, algo que me falta ahora que estoy viendo aquí arriba, debemos agregar lo que sería la columna datos para entonces eventualmente sí, antes de comenzar con esto, ya que vi esta parte, vamos a comentar. Y cierto, me faltó, bueno, lo voy a dejar así, pero entonces si se ve que me faltaba algo, esto que agregamos aquí arriba nuestra columna datos, y debemos agregarla al archivo, si no, no estaríamos haciendo nada. Entonces agregamos con una coma simplemente y ponemos el código. Listo, ya resolví ese asuntito. Y listo, entonces tenemos el código, que sería el número, por ejemplo, que nos va a estar dando, y se va a estar agregando esta. Perfecto. Listo. Ahora lo siguiente que debemos hacer sería un while. Entonces el while va a decirnos que mientras vamos a utilizar getLine, porque con getLine vamos a ir leyendo línea por línea. Entonces getLine tiene interesantes, vamos a llamarle parámetros, o sea, sí, tiene interesantes parámetros donde vamos a hacer uso, porque vamos a utilizar el archivo, ¿verdad? O sea, va a leer el archivo y a su vez lo va a poner en lo que sería line. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un push back, o agrega al final en datos lo que sería línea. O sea, line, que esta sería la variable donde estamos poniendo nuestros datos. Un segundito. Y hecho esto, entiendo que podemos hacer un for de un pronto. Vamos a hacer un for básico donde le decimos que datos.size y entonces vamos a imprimir datos y, para que se vea un poco más visual lo que estamos haciendo. Sí, disculpen, aquí hay que poner la librería, hay que incluir la librería vector. Y otra cosa que me estaba faltando es que cuando vamos a ejecutar tenemos que, exacto, -r. Esto está puesto bien. Entonces, en este caso, esta sería la lectura del archivo. Como podemos ver, en nuestro archivo solamente tenemos esto. Vamos a agregarle una línea válida, vamos a decir lo que sea, m, que sea mayor de edad. Vamos a poner que cumpla todos los parámetros,
cualquier cosa y una contraseña válida para que se guarde. Entonces, si ahora vamos aquí y ponemos parámetros, ejecutamos, perfecto, nos está leyendo lo que sería en una sola línea todo y el mismo 15, es perfecto, perfecto. Entonces, como dije, eso sería como primero poner todo el archivo en una línea. Y ahora con los vectores vamos a ir jugando lo que sería dato por línea y todo eso. Entonces, ya que tenemos todo en una sola línea, podemos agarrar esos archivos. Bueno, lo primero que podemos hacer es... déjame comprobar algo. Datos.size. Vamos a imprimir datos.size. Exacto, o sea, 2. Esto significa que tiene un dato y otro dato. O sea, el primero y el segundo dato. Entonces, lo que estaríamos diciendo aquí es que si, por ejemplo, yo no hago esto, ¿verdad? Y yo imprimo datos 0, significa que me está guardando la primera fila, o sea, la primera línea. Entonces, lo que podemos hacer aquí es decirle, quiero que en la primera, vamos a decirlo de esta forma, si i es igual a 0, o sea, si estás en la primera línea, quiero que me imprimas lo siguiente. Vamos a indicarle al usuario que la parte de la columna de los datos va a estar contenida con estos datos, que sería el sexo, la edad, si tiene licencia o si tiene vehículo. Lo que estamos haciendo aquí, y si no, entonces quiero que me imprimas los demás datos. Ok, lo que estamos haciendo aquí, aquí tuve un pequeño error, un segundito. Entonces, lo que pasa es que se está acumulando. Pero bueno, luego enseñaré cómo es que se borra línea para evitar ese error. Pero en este caso, datos entonces... ok, es que lo estoy imprimiendo aquí. Esto no es... así. Entonces, aquí solo estamos imprimiendo la primera línea. O sea, si i es igual a 0, o sea, si es la primera línea. Donde decimos, ok, mira, datos es todo esto. O sea, le estamos indicando al usuario qué es todo lo que vamos a poner, o toda la decodificación que vamos a poner en la última fila, o esa es la forma en la que yo veo en la que se puede poner la decodificación de forma en que los usuarios lo entiendan. Entonces, para seguir con esto, podemos poner un string stream, como decía anteriormente, para, bueno, se puede llamar como ss, bueno, stream. Aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar a, ¿cómo se llama? Datos. Le vamos a pasar, por ejemplo, aquí ya tiene la primera. Entonces en el else lo que va a hacer es que le va a pasar las otras líneas. O sea, la primera la va a obviar y se va a ir a todas las otras a partir de aquí. En este caso solamente tenemos 2, o sea que se diría aquí. Entonces al string stream le vamos a pasar los datos y lo que vamos a hacer es que ¿qué sucede? Que esos datos vienen como un string, entonces directamente no podemos pasarlos a un entero para la decodificación, entonces por eso fue que lo pasé a un string stream. Entonces hacemos el mismo proceso, o sea, vamos a hacer un getLine de nuestro... Es un poco confuso, pero sí, tenemos que hacer un getLine de nuestro archivo, de nuestro archivo no, perdón, de lo que sería datos. El string stream tiene algo curioso que se llama good. O sea, mientras esto esté funcionando, yo quiero que tú me hagas lo siguiente. Entonces vamos a poner un sublínea
para ir obteniendo dato por dato. Entonces, ahora sí, con el getLine le ponemos que este sería nuestro dato. Entonces, nuestro dato convertido, un string, vamos a decirle que nos lo pase a sublínea, delimitando por coma. De esta forma, vamos a tener todos los datos separados por coma. Entonces, esto sería como un delimitador por coma. En este caso, vamos a hacer en esta variable datos líneas, vamos a decir que lo que estamos haciendo es delimitando por coma, línea por línea. Vamos a hacer un push back todas y cada una de las líneas de lo que ya tenemos. O sea, simplemente agarramos la primera línea y le agregamos lo que serían los datos que vamos a decodificar. Lo siguiente que vamos a hacer es ir separando como por coma los datos que sí vamos a usar, que en este caso serían los últimos. Todo esto es para poder decodificar los últimos datos. Entonces, de una forma más visual, para ver esto, lo que podemos hacer es lo mismo que se hizo ahorita. O sea, hacemos un for y le decimos datos líneas punto size, cerramos aquí, hacemos esto y aquí podemos ver, bueno, aquí está, como dije, delimitado por coma. Para verlo más fácil, déjame hacer un end line. Significa que cada dato que tenemos aquí, por ejemplo, si yo quiero ver el primer dato, vamos a agarrar esto, vamos a hacer así, vamos a quitar el for. Dígase que tenemos cada dato, por ejemplo, este dato llega hasta la coma, entonces cada dato delimitado por coma lo tenemos dentro de un vector y podemos acceder tan fácilmente como así. ¿Qué sucede? Necesitamos el código. En este caso, nuestro código es el 15. En mi lógica, o como intenté desarrollarlo, cuando termina el else, borra la línea y aquí arriba vuelve de nuevo. O sea, cada línea que él va a ir haciendo va a ser la misma. Significa que él siempre va a obtener, se puede obtener, o sea, vamos a decir, él hace todo esto con el 15. Imaginemos que tenemos otra línea en nuestro archivo. Significa que él va a borrar todos los datos que tenga en dato línea. Al final vuelve hacia arriba y seguiría con la segunda línea, ya que estamos dentro de un for. Entonces cada línea él la va a ir siendo independiente, se va a ir borrando, así vamos obteniendo o sea, ahorramos memoria y todo esto. Otro comando para hacer esto podría ser back, es lo mismo, o sea, obtenemos el último de nuestro vector. Lo mismo puede ser con front, entiendo que, o first, no, front, exacto, el primero. Con estos comandos, en vez de 5, si yo no sé el nombre del archivo que me están pasando, yo solo le pongo back y de esta forma sé que siempre me va a tirar el último. Entonces, dentro de mi lógica, el último para mí va a ser lo que sería el código. Entonces, seguimos. Lo siguiente, luego de hacer esto, necesitamos otro string. En este caso solo lo voy a llamar ws, un string, para que, como expliqué ahorita, lo que sucede es que, ¿cómo se llama? Datos líneas punto back. El dato que está en datos líneas.back necesitamos un string para poder convertirlo a lo que sería el entero. Entonces obtenemos ese dato y vamos a decirle un entero a y le pasamos el dato a la variable a. Entonces hacemos un quote a y ya tenemos aquí nuestro código. Entonces, como expliqué al principio, ya esta es la parte de la decodificación. Lo llamé a por esto mismo, porque en mi ejemplo ya está hecho. Entonces simplemente agarramos nuestra lógica
y la pegamos, porque aquí lo que estaremos haciendo es que simplemente comparamos con end, comparamos los bits y solo hay que hacerle unos arreglos porque está un poco raro que lo imprima así. Esta no es la forma en que debería imprimirlo. Hay que hacer unos cuantos arreglos, pero ahí vamos. ¿Qué sucede? Antes de esto, debería primero que no imprima esto. Como tenía ahorita, vamos a hacer esto otra vez, que lo borré sin querer. Entonces, datos líneas. Sí, datos líneas, punto size. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle que imprima lo que sería datos líneas menos 1, porque el último es el código. Entonces vas a imprimir datos líneas, está mal escrito, datos líneas, y entonces va a ir cogiendo forma. ¿Qué pasó aquí? Me dice que ok, datos líneas, lo puse mal también. Entonces va a ir cogiendo forma porque ok, necesito una línea. Entonces podemos ponerla aquí. Eso es como un enter. Entonces ahora sí, ¿qué sucede? Vamos a ponerle las comas. Ok, va cogiendo forma, entonces nombre, apellido, edad, ahorro, no sé qué. Y aquí empiezan los datos. Entonces, lo mismo habría que, bueno, entre que borrarle todos los endlines para comenzar. Esto es más por estética o para que se entienda la intención. Entonces, los últimos no llevan coma. Y tendríamos algo tal que así. Entonces los datos podemos poner entre paréntesis, pero bueno, por temas de la tarea, aquí está, masculino, es mayor de edad, tiene licencia de conducir y tiene vehículo. Esto sería un 15, o sea, esto está decodificado. Pero realmente en nuestro data CSV está el 15, o sea que la única forma de leer esto sería introduciendo el parámetro "-r". Entonces ya casi estamos done. Lo que pasa es lo que expliqué anteriormente, que necesitamos que datos líneas se borre. Voy a escribir el comando y luego lo voy a comentar para que vean la diferencia entre no borrándolo y borrándolo. De esta forma, lo único que tenemos que hacer es datos líneas punto begin y datos líneas punto end. O sea, ahora sí, el comando erase de vectores funciona de esta forma. Nosotros tenemos que darle un rango. En este caso queremos que sea desde el principio hasta el final. Estos son funciones. Y listo, entonces, antes que se me olvide, no estoy cerrando el lector. Sería aquí. Es muy importante cerrar el lector del archivo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ahí no está el erase, no tenemos el parámetro. Vamos a agregar una columna. Entonces, voy a poner, había puesto anteriormente que cuando pones un espacio debería ponértelo entre comillas para que se vea cómo sale. Femenino, vamos a ponerlo mezclado, algunos sí, algunos no. Entonces, datos y una contraseña fácil. ¿Verdad? Entonces, este es en caso de que no borremos las líneas en base a la lógica en la que lo estoy desarrollando. La línea se mantiene, o sea, él está haciendo la lógica, le está haciendo un disparate básicamente, porque aquí está imprimiendo el código y todo eso, pero si borramos la línea, o sea, aquí lo único que estamos haciendo, datos y líneas, ok, datos y líneas punto end. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es diciéndole, aquí se ve mucho mejor, lo que le comentaba, de cuando tiene un espacio, te lo pone entre comillas,
la edad, no sé qué, y un femenino, no es mayor de edad, no tiene licencia y tiene vehículo. Estos fueron lo que le pasamos y podemos comprobarlo porque aquí, si abrimos nuestro data CSV, es un 8, significa que es un 1000, o sea que femenino, no es mayor, no tiene licencia y tiene vehículo, o sea que el único bit que está encendido es el 8. Déjame no dañar esto. Perfecto, entonces eso sería todo realmente. Entiendo que no se me está escapando nada. Bueno, eso, que recuerden cerrar el archivo, lo que sería el read, el ifstream. Bueno, también como para finalizar, podríamos ponerle aquí un endline. Sí, para que vaya imprimiendo espacios a medida que lo va diciendo, a medida que va imprimiendo. Y eso sería todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias.